Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el propedéutico de la materia de matemáticas. Buscamos en nuestro manual de propedéutico sobre matemáticas y tenemos que llegar a donde empieza, en qué actividades va a empezar. Acá tenemos la habilidad matemática. ¿Cuál es el objetivo de la habilidad matemática o del tema de habilidad matemática? Desarrollar habilidades para que permitan a cada uno de nosotros, como docentes, estudiantes, plantear y resolver problemas matemáticos de una forma correcta y rápida. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro proceso lo tenemos que hacer sin calculadora. Todo es una habilidad. ¿Cuáles son los aspectos aritméticos que vamos a tener? Pues los aspectos aritméticos que tenemos es las matemáticas simples, los números, la representación de los números, las operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación y división, las proporciones, porcentajes que siempre trabajamos, razón y proporción. Tenemos la comparación de cantidades. ¿Cuáles son las comparaciones de cantidades? Uno mayor contra uno menor. Y siempre nos confundimos en cuestión de la recta numérica, nos confundimos si pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B, o nos, la confusión más simple es el punto decimal. Los números racionales e irracionales que tenemos, cuáles son los números racionales y los irracionales, o también podemos trabajar con los números primos, que consiste en la habilidad de cómo vamos a trabajar con las fracciones y con los números enteros comunes. Las series numéricas, leer y entender una serie numérica, que también es un proceso más o menos con una capacidad para la correspondencia de los conjuntos. El siguiente punto son los promedios. Nosotros tenemos dentro de las matemáticas un área donde está la estadística o probabilidad. Entonces, dentro del área de probabilidad estadística empieza con los promedios. Promedios, cuando lleguemos al tema de promedios, van a ver ustedes que es muy sencillo. El siguiente punto que tenemos son los aspectos algebraicos. Los aspectos algebraicos es cuando unimos una variable o letra, un signo y un número. Son las características fundamentales de un aspecto algebraico. Las ecuaciones y funciones lineales. Las ecuaciones y funciones lineales es cuando tenemos la variable con potencia 1 es a nivel lineal, y cuando la diferencia de potencia es cuando tenemos un quebrado en potencia a otro número que no sea 1, le vamos a llamar potencias, puede ser al cuadrado, al cubo, etcétera. La simbolización de las expresiones. Cuando hablamos sobre simbolización de las expresiones, vamos a hablar sobre el lenguaje ya simbólico. Las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas es a nivel literal los aspectos geométricos. Cuando hablo matemáticas, habla sobre geometría también, dibujos, triángulos, rectángulos, las figuras en plano, en el espacio, las figuras en 2D, en 3D. Eso es lo que tenemos cuando hablamos de las rectas paralelas o perpendiculares. Después, el siguiente, dentro de los aspectos geométricos, vamos a hablar sobre área, perímetros de los polígonos. No es lo mismo decir el área de un triángulo, que es la suma de sus lados, a decir el área del triángulo, que la fórmula dice que es base por altura sobre 2. Y un polígono es una serie de triángulos unidos. ¿Por qué una serie de triángulos unidos? Porque la figura más pequeña que existe dentro del dibujo geométrico es el triángulo. Entonces, cualquier figura que no esté geométricamente hecha, la podemos dividir en triángulos, y haciendo cada uno de estos triángulos, sumándolos, podemos sacar un área de un polígono. Las propiedades que tiene de los triángulos, las propiedades de las rectas. El teorema de Pitágoras, que es fundamental dentro de las matemáticas, es la facilidad de identificar cuando un triángulo es rectángulo que mide 90 grados. La relevancia que tenemos es también otro punto. Al igual que la habilidad verbal, la habilidad matemática consiste en entender la importancia de las mediciones, la habilidad de medir, la habilidad de predecir el desempeño de las física, química y matemáticas. El aspecto aritmético también es otro de los puntos. Se refiere al manejo de las cantidades numéricas expresadas en diferentes maneras. Un entero positivo, entero negativo, una fracción común, un decimal, una notación exponencial. Esos son los que tenemos. ¿Por qué de repente no nos damos cuenta si es positivo o negativo, o si es una notación científica o una notación desarrollada?
lo que tenemos que hacer nosotros. Y empezamos con las primeras actividades. Las primeras actividades que vamos a hacer es en la actividad número 1 es aplicar el algoritmo básico. Es una simple fórmula de multiplicación 0.009 por 0.020. Vamos a multiplicar. Lo primero que tenemos que hacer es cuántos ceros hay y sacar el resultado. Es 0, ¿cuánto me quedaría? 0.0018. Eso es lo que tenemos. Vamos a continuar desarrollando cada uno de esos puntos ustedes. Ahorita ya, gracias a Dios, si ustedes se dan cuenta, ahorita estamos haciendo a mano, pero gracias a Dios lo pueden hacer en la calculadora. Ya todo se hace en calculadora o hasta en la misma computadora. Puedes desarrollarlo y ver si realmente el resultado o el valor que estás esperando o buscando lo puedes sacar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, sacamos una calculadora dentro de nuestra forma que vamos a trabajar y rápidamente podemos calcular la que tú quieras, ¿sí? Podemos calcular como tú quieras o metiendo una calculadora a nivel ya en el proceso y se puede resolver tranquilamente. Tranquilamente podemos resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues como nos está diciendo el problema. El problema nos está diciendo 8 entre punto 9. 8 entre punto 9, ¿cuánto es? 8 entre punto 9. Igual 8.888. Ese es lo que tenemos en cuestión de la resolución de nuestros problemas. Vamos a continuar. Espérame tantito. El siguiente punto que tenemos es que resolver cada uno de los siguientes resultados que tenemos en la parte de abajo. Y después dice, calcula el valor de las expresiones de notación exponencial. Hay que resolver la notación exponencial. Cuando la notación exponencial me dice que es un producto, se suman. Y cuando la notación exponencial me dice que es una división, se restan. Entonces quiere decir que es 10 al cuadrado por 10 a la menos 3, me va a dar 2 menos 3, va a ser menos 1. Quiere decir que va a ser 25 por 8, son 200, por 10 a la menos 1. Ahí está el detalle. En el siguiente punto me dice que es 2 por 25 es 50. Por 10 a la menos 3 por 12 es 8. Entonces es 50 por 10 a la 8. Y en el otro tenemos que hacer la resolución que sería menos 6 más 2 menos 4. Entre 4 es 1. Entonces hacemos nada más la solución rápidamente de los números sin los valores de 10 a la potencia. Eso es lo que tenemos nosotros. El siguiente paso me dice, por ejemplo, ya es un problema. El señor Mucha Plata me está diciendo que el señor tiene 1,000,000 de pesos y los va a heredar a 3 de sus hijos. El primero le va a dejar un cuarto de la herencia, el segundo le va a quedar un tercio y el tercero le va... Yo puedo hacerlo de diferentes formas. Como es una habilidad matemática, lo voy a hacer sin... Ahorita, aquí lo hago sin ecuaciones. Y me digo, ¿cuál es la cuarta parte de 1,000,000? 250,000 pesos. ¿Cuál es la tercera parte de 1,000,000? Son 333,000 pesos. 333,000 pesos más 250,000 pesos, lo sumo, se lo resta 1,000,000 y es el tercero, que es 5/12. Y rápidamente salí el resultado. Ese es uno de los detalles más fáciles para poder resolver el primer dato. El segundo dato me dice que son proporciones. Una proporción se requiere para comprender los temas de geometría como son semejanzas de triángulos y polígonos, temas de álgebra como solución de ecuaciones, etcétera. Y vamos a la primera actividad que me está poniendo en estado de proporción. Y me dice acá, ¿cuánto vale x si 12x es igual a 4/5? Primer detalle, yo lo puedo decir de diferentes formas, pero la forma más simple es quitar cocientes. Siempre. La forma más sencilla es quitar cocientes.
Entonces me dicen que el x que está de un lado dividiendo lo paso del otro lado multiplicando, y el 5 que está de un lado dividiendo lo paso del otro lado multiplicando. Entonces quedaría 12 por 5, 60. Y del otro lado sería 4x. El 4 que está multiplicando a la x lo vamos dividiendo, entonces sería 60 entre 4. Entonces el resultado sería 15. Ese es el resultado del primer problema que tenemos ahí. Y así sucesivamente lo resolveríamos todos los que están ahí. Podemos ir calificando, sacando resultados de cada uno de ellos hasta entender los resultados que necesitamos. Actividad número 3. Vamos a la 3. Comparación de cantidad. Se requiere para apreciar magnitudes expresadas con fracciones comunes decimales, realizar una comparación de cantidades. Y dice leer cuidadosamente, dados los elementos numéricos de cada uno de los conjuntos, leer del mayor, o ordenar del mayor al menor. Entonces del mayor sería 8, el siguiente es 5, el siguiente es 4, el siguiente es 3 y el último es 2. Vamos a los quebrados. ¿Cuál es el quebrado más grande? Pues el quebrado más grande que tenemos ahí es 3 medios, después va 5 cuartos, el siguiente valor que tenemos son 2 tercios, el siguiente es 1 tercio y al final 1 sexto. Ese es el B. Y así sucesivamente resolver los que están en la parte de abajo. Acá tenemos que resolver, dice, se tienen dos objetos, uno es de 60 metros con una masa de 10 kilogramos y el otro es de 20 metros con una masa, 20 kilogramos con una altura de 10 metros, y me dice cuál es la velocidad. Ahí lo que teníamos que ocupar es la velocidad de física, para sacar física, y física me dice que velocidad es igual a la altura por la gravedad. Entonces, si yo quiero sacar cuál es la más alta, pues es el de 60 por 9.81, y el otro sería el de 40 por 9.81. No entró la masa en el trabajo. Y así resolveríamos. Números racionales, en la actividad número 4, permite que el alumno la comprensión de las operaciones. Números racionales sería hacer una suma de quebrados, una multiplicación de quebrados, una división de quebrados, una resta de quebrados. En la primera me dice que es una suma de quebrados y tenemos 1 tercio, 3 medios, 1 sexto, menos 1. Como un denominador 6, hacia la antigua 6 entre 3 por 1, 6 entre 2 por 3, 6 entre 6. Y acá como no tenemos, le vamos a poner en la parte de abajo un 1, 6 entre 1, 6 por 1, 6. Hacemos la suma. La multiplicación, acá vamos al número 2, es la multiplicación, me dicen que es 1 menos 3 octavos. 1 menos 3 octavos me está diciendo que es 5 octavos por 8 quintos. Multiplico 5 por 8, 48 por 5, 40, 40 entre 40 me da 1. Ese es otro de los detalles que podemos tener dentro de este proceso. Primer caso de los decimales, hay que convertir estos decimales a una fracción. ¿Un sexto a qué equivale un sexto? Tendríamos que convertir esto a quebrado y de ahí saber cuánto vale un sexto. Un sexto, lo más simple de podemos sacarlo, sería 60%. El 60% lo podemos poner como 2 tercios, a lo mejor podemos poner ahí 2 tercios en el primero y así sucesivamente. En el segundo caso, los decimales infinitos. Un decimal infinito es aquel decimal que trabaja bajo números primos. Por ejemplo, en el inciso A me dice que es 0.33333. Si hablamos de que es 0.33333, decimos 1 entre 3 es igual a 0.3333. Pero, como es infinito el valor decimal infinito, pero si yo multiplico 3 por 0.333, no me da 1, me da 0.9999. ¿Por qué? Porque es un valor infinito, y así sucesivamente con los siguientes valores que tenemos en la parte de abajo. Después vienen los casos decimales infinitos, que es lo mismo, tenemos un valor. Casi siempre los valores que tenemos no repetidos o repetidos de los decimales es cuando tenemos en la parte de final un número primo. 5, 1, 3, 7. Con eso nos damos cuenta que es un valor infinito decimal. El siguiente valor infinito de periódico
es convertir los valores estos en fracciones, punto 18, punto 27, 5.63, y hay que convertirlos a sus fracciones equivalentes. Tendríamos que hacerlo por 100 o por 10 para ver cuánto nos está saliendo. Cabe mencionar una cosa: a muchos de nosotros los maestros que damos clases no nos interesa, no nos gusta trabajar de que los alumnos dejen decimales de este tipo. Entonces, para que no dejen decimales de este tipo y tienes que hacer una cuenta matemática, es preferible que se quede mostrada en quebrado y podamos sacar la función matemática en quebrado, y con eso nos queda. Por ejemplo, un número infinito periódico es la letra pi, pero nosotros la cortamos, que es 3.1416, y no es cierto. Es 3.1415 y son como 6 o 7 mil millones de números. Eso es lo que tenemos en cuestión de la letra pi. Números series o series numéricas. Series numéricas, nos trabajamos mucho en la serie numérica cuando entramos a matemáticas ya avanzadas, como series de Fourier transformadas de Laplace, que más adelante lo van a ustedes a ver en clases. En la primera me dice, por ejemplo, es 3, 6, 9, 12. Quiere decir que cada uno de ellos se va aumentando el número en 3. 3 más 3, 6 más 3, 9 más 9 más 3, 12. En el segundo no, en el segundo se va duplicando. 3, el doble del 3, 6, el doble del 6, 12, el doble del 12, 24. ¿Cuál es el siguiente? El doble del 24, 48. En el C, vamos al C, me dice que es 3 menos 2, 4 menos 3, 5 menos 4. A estas series son series llamadas dobles. ¿Qué quiere decir con eso? Que tengo que ver el número 1, el 3, el 5 y así. El 1 es el 3, el 3 es el 4, el 5 es el 5, entonces el siguiente valor que tenemos es 6. Ahora me voy a la siguiente serie. El primero es el menos 2, después el menos 3, va el número menos 4, y después el siguiente valor después del que puse sería menos 5. Esa es una serie del C. Nos vamos a la serie D. Ahí me dice que es 2, 10, 3, 20, 4, 40. ¿Cuál es el siguiente valor? Es 2, 3, 4, el siguiente es 5. Después del 5 va 10, 20, 40, va duplicándose, entonces el siguiente valor va a ser 80. Y así sucesivamente sería una serie continua de números. Nosotros tenemos que resolver este problema con una serie continua de números. Hay que leer el problema y me va diciendo cómo va disminuyendo en porcentaje la temperatura para que llegues al 8. Muchos de mis alumnos ahorita lo quisieron hacer directamente al 8 y no es así. No es así. Yo tengo que de aquí para acá hasta 8 veces, y ellos quisieron del 5 cambiar al 8 y no, yo tengo que sacar del 5 al 6, del 6 al 7 y después al 8. Con eso llego a la serie. Los promedios, hace un rato se los comentaba, el promedio depende en su carrera, que es de gestión, va a llevar dos materias que se llaman estadística inferencial y estadística aplicada, y parece que también probabilidad. Entonces, hablar sobre promedios es una cosa sencilla, ya que ustedes cuando ya estén dentro de la materia, eso es un año completo de hablar de eso. Y vamos a hablar que ahorita en este tema se le llama unidades de tendencia central, que es la media, mediana y moda. Si yo saco la media, es el 50% exacto, es el 50% de los números. Si saco la mediana, tengo que sacar por porcentaje el 50% del problema. Y si yo saco la moda significa que es el número que más se repite. Por ejemplo, la moda en este número que tengo ahí, la serie de, es 6, porque tienes 1, 2, 3, 4 6. Esa es la moda. La mediana, tendría que contar exactamente el número 50% y ahí es el número. Y el promedio sería sumar todos entre el número que tenemos de números. Y con eso tengo el resultado del cálculo de promedios. Aspectos algebraicos. Ya cuando hablamos de aspectos algebraicos, lo que vamos a nosotros a trabajar es el valor de la X. El valor del X, con eso es más que suficiente. Hace un rato estábamos trabajando el valor del X. Y por ejemplo, acá en el problema D, me dice que 10x menos 8x menos 3 sobre 4 es igual a 2, abro paréntesis, x menos 3. ¿Cómo le tendría yo que trabajar ese? Pues lo que tengo que trabajar es desaparecer las dos, el producto de un lado y el cociente del otro. Entonces me quedaría 10x menos 8x sobre 4 menos 3 cuartos. De un lado
primer miembro. Del segundo miembro me quedaría 2x menos 6. Ya que hice todo eso, ahora del lado del primer miembro voy a dejar todas las variables x y del lado del segundo miembro voy a sacar todas las constantes y hago la resolución del problema. Cuando ya tenga la resolución del problema en constantes y variables, la variable me va a quedar, por ejemplo, me va a quedar, dice que es 10x menos, ¿cuánto saca? 10x menos 4 es igual a 6, 6 más menos 2x es igual a 4x. En la primer miembro me va a quedar 4x, del otro lado no he hecho la cuenta y me va a dar el resultado. Pero esos 8x o 4x voy a quitar el 4 y lo paso dividiendo con el número que salga constante del lado del miembro número 2. Y así me la voy a hacer en el problema que está ahí. Potencias o raíces. Cuando hablamos de potencias o raíces, estamos hablando de la... Nosotros en la calculadora nada más podemos sacar la potencia que es al cuadrado, al cubo, etcétera, y la raíz cuadrada cúbica, como ustedes quieran llamarle. Eso es lo que nosotros trabajamos muchísimo en cuestión de las potencias raíces. Cuando estamos en un área, estamos hablando de un cuadrado. Cuando estamos en una forma cúbica, ahora sí, en un cubo, estamos hablando de que estamos elevado al cubo. Vamos a hacer un problema que debe estar por acá. Acá está en el problema. Dice un depósito de forma cúbica. Tiene un volumen de 0.064 metros cúbicos. Y acá me está diciendo que primero, por medio de la raíz cúbica, ver cuánto mide el lado. Y después, ya que mida yo el lado, partirlo a la mitad a ver cuánto es. Si yo me doy cuenta, es muy sencillo. Vamos a raíz cúbica de 64, es 2 por 2, 4. Por 2, 8. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Entonces ahí está el valor que yo estoy buscando, es el 4. Es el 4. 0.04. Y ya voy a hacer la multiplicación o 0.4. 0.4. Y hago la multiplicación 3 veces y me va a salir 0.64 metros cúbicos. ¿Sí? Pero me dice que es la mitad, entonces la mitad de 2, la mitad de 4 es 2, entonces sería 0.2 por 0.2 por 0.2, me va a dar 0.16 el resultado metros cúbicos. Eso es lo que tengo que sacar. En el otro volumen es lo mismo, tengo que buscar un número que he multiplicado 3 veces para salir en el 729 y sacar el resultado cúbico de ese valor. Actividad número 9, la aplicación de modelos simbólicos. Cuando estamos hablando de aplicación de modelos simbólicos, nosotros, por ejemplo, en el primer problema me dice, utilizando cualquier letras, simboliza lo siguiente. La diferencia de dos números, una letra es A y la segunda es B. Y me dice la diferencia entonces A menos B. A menos B, la diferencia. En el siguiente dice el triple producto de dos números. El triple producto de dos números. Dos números sería A y B. Entonces voy a poner 3AB. El siguiente dice la diferencia de dos números es igual a su producto. La diferencia sería A menos B es igual a A por B. Y así me la llevo uno por uno hasta resolver todos los que están ahí. Funciones cuadráticas. Vamos a la actividad número 10. Las funciones cuadráticas, dice el uso de funciones cuadráticas, resuelve los siguientes problemas tratando de aventurar resultados y comprobarlos, obviamente, dentro del proceso. Yo me voy a una cuadrática. Una cuadrática estamos hablando que es una función donde matemáticamente tengo que resolver todo y sacar por medio de una ecuación matemática el resultado. Y vamos a calcularlo. Eso lo vieron ustedes en ecuaciones cuadráticas, y es A más B al cuadrado, y ahí tenemos que resolver todo este problema para sacar ese resultado. Y cuando ya lleguemos a dos resultados, de un lado me va a salir 48 monos y de otro lado me van a salir 12 monos. ¿Por qué? Porque es la ecuación fundamental que dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo sobre 2a. Ese es el resultado que tenemos porque tengo tres variables ahí, a, b y c. Aspectos geométricos. Me voy al área y perímetro de los volúmenes. Áreas y perímetros. Hace un ratito se los comentaba.
La figura más pequeña que existe dentro del proceso de dibujo geométrico es el triángulo. Entonces, si nos vamos al triángulo, en el inciso A me está diciendo que es un triángulo rectángulo. Este cuadrito que tenemos dentro de nuestro triángulo me significa que es un ángulo recto. Tenemos dos catetos y tenemos una hipotenusa. Ese es el inciso A. Podemos sacarlo por medio de la fórmula que nosotros queramos dentro de las áreas. En el segundo no, en el segundo estamos hablando que es un triángulo rectángulo o un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos una letra B, que es la base, tenemos una letra H, que es la altura, y vamos a tener dos hipótesis diferentes. La fórmula para sacar el área me dice que es base por altura sobre 2. Y la fórmula para sacar el perímetro dice que es A más B más C. Vamos al punto siguiente, que es el C. Ahí es una figura irregular matemática, irregular porque tiene dos figuras al mismo tiempo pegadas. Si ustedes se dan cuenta, la primera figura que yo veo ahí es un rectángulo que tiene de base A y altura B. Pero también tenemos un triángulo que tiene de base C menos A y tiene de altura B. Entonces automáticamente yo podría resolver las dos. La primera sería base por altura, A por B. Y ahí tengo el área de un lado. Y me falta el área del otro lado, que sería C menos A por D. Y entre 2 porque es un triángulo. Entonces ya tengo ahí la siguiente área. Vamos hacia abajo a ver qué nos dice nuestro problema. Tenemos un cubo, un pentágono, una figura irregular. Dense cuenta de que esta figura F dice, tengo un triángulo, un rectángulo. Tengo acá otra vez la figura que es un triángulo acá, un rectángulo abajo y un cuadrado. Entonces tengo que hacer uno por uno las figuras hasta terminar. Un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero significa que todos los lados valen 60 grados. Entonces, si todos los lados valen 60 grados, yo puedo saber que en la parte de en medio voy a tener un triángulo rectángulo y en la parte de arriba parto en dos el triángulo y me va a tener 30 grados. Y con eso tengo mi fórmula que está en la parte de abajo. Y así sucesivamente puedo hacer mis problemas que están ahí. Actividad número 12, cálculo de ángulos en los triángulos. Dentro de la figura que tenemos, número 12, me está diciendo cómo puedo yo calcular cada uno de esos ángulos. Recuerden, si a mí en la figura tengo adentro una figura cuadrada, ese es un ángulo recto. Y acá tenemos dos ángulos. Si yo tengo acá 70 grados, 70 más 90 son 160. 160 contra 180, que son todos, quiere decir que el ángulo A es de 20 grados. Rápidamente ya lo hice. Y conforme eso lo voy haciendo, puedo resolver todos los que siguen. Y sí se pueden resolver. Actividad número 13, cálculo de ángulos de rectas. Acuérdense que tenemos en el cálculo de ángulos de rectas un cruce de líneas. Me está diciendo que, por ejemplo, nos vamos acá y me dicen, este problema, ¿cuánto vale el ángulo D? El ángulo D, si yo me acuerdo que el triángulo rectángulo vale 180 grados, y yo puedo sacar el ángulo del lado B y el ángulo del lado C porque yo ya tengo los valores, pues el triángulo D es un alterno interno, un alterno externo. Quiere decir que el D con el de adentro es el mismo ángulo, el 1 con el 2 es el mismo ángulo. Y la suma de todos al mismo tiempo es de 180 grados. ¿Sí? Empleo de Pitágoras. Nuestro amigo Pitágoras, el triángulo de Pitágoras es un triángulo de la perfección. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar exactamente buscando un ángulo recto, podemos sacar nuestra hipótesis y nuestros catetos. Y podemos trabajar nosotros tranquilamente, hipotenusa, perdón, y nuestros catetos podemos trabajar rápidamente. Decimos que el cateto mayor por el cateto menor, y la siguiente es la hipotenusa. Dicen que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado. Ahí tenemos ya el valor de la fórmula de Pitágoras y podemos resolverlo por medio de haciendo los dibujos. El siguiente punto, que es álgebra, pues álgebra está dividida en diferentes puntos.
Dentro de las matemáticas llega aritmética, también tenemos números y tenemos cantidades, y al finalizar vamos a llegar a álgebra. Álgebra, una expresión algebraica es aquella expresión que tiene variables y constantes. Por ejemplo, en el primer inciso A me dicen que es A, la variable es A y la constante que no se pone es 1. En el inciso B dice que es 3B, la variable es B y la constante es 3, así sucesivamente. En el último que tienes acá dice la variable es Y, la potencia es 2 y la constante es 3. Y a resolver problemas. Al final tenemos que nosotros trabajar con nuestras leyes fundamentales, que sería la ley de los senos, ley de los cosenos y ley de las tangentes, y hacer divisiones con variables, que al principio lo estábamos haciendo, la división de las variables y los productos notables. Y eso es todo lo que podemos resolver en esta materia. Factorización, eso es álgebra, factorización de un trinomio, eso lo van a ver en las primeras matemáticas que tenemos. Les doy la bienvenida a la carrera. No se detengan, trabajen y muchísimas gracias.